palabra el señor asambleísta Diego García. Señora Presidenta, muy buenas tardes, compañeros legisladores, ciudadanía en general. Creo que es muy importante tratar esta norma. Creo que es un proceso de revisión que se debe caracterizar por la mayor participación política de los diferentes actores de la sociedad ecuatoriana, incluidos los parlamentarios que en teoría pues representamos a la sociedad. En ese sentido resulta por demás cuestionable que para el tratamiento de estas reformas, cuyo procedimiento de aprobación difiere de lo establecido para las enmiendas, no se hubiera conformado una comisión especializada como expresamente lo dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por otro lado, de conformidad con el artículo 9 de la misma norma, establece que es competencia del Pleno de la Asamblea la conformación de comisiones ocasionales a solicitud del CAL. En este caso, lo correcto desde el punto de vista jurídico era que el CAL proponga al Pleno la conformación de dicha comisión y que su integración respetara la composición de la Asamblea Nacional para de esta manera garantizar la pluralidad en el debate del proyecto en sus diversas fases, en especial cuando se trata de una modificación a la Constitución. Por otro lado, en la actualidad, la bancada de la Revolución Ciudadana representa el 20% de la composición de la Asamblea Nacional, por lo que la comisión que se conforme debería incorporar necesariamente a nuestros miembros. En la actualidad, la comisión que de manera irregular está tratando estas reformas se encuentra conformada por 8 asambleístas principales sin que exista ningún representante de la bancada de la Revolución Ciudadana, mientras que movimientos políticos como Creo se encuentran sobrerepresentados, ya que a pesar de tener el 16% en la asamblea, en la comisión que presentó el informe tiene el 50% de miembros. Estos temas, que en principio son formales, tienen importantes efectos en la calidad del debate legislativo. Garantizan la pluralidad y que los puntos de vista diferentes puedan ser incorporados en la reforma, con lo cual se obtendría un resultado de mejor calidad. Por ello, este informe debería ser archivado y el CAL debería proceder conforme lo señalan los artículos 73 y 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y conformar una comisión específica para el tratamiento del proyecto de reforma constitucional, la cual debería estar integrada de manera representativa por todas las fuerzas políticas. De lo contrario, se corre el riesgo de que se repita lo que ocurrió en la Comisión de Fiscalización. En cuanto al contenido del proyecto de ley de reformas constitucionales, existen algunos elementos sobre los cuales deberíamos reflexionar más a profundidad. En este caso voy a referirme al funcionamiento de la función legislativa y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la propuesta se pretende regresar a un sistema de bicameralidad, por lo que el país ya ha atravesado y que no ha significado desde la experiencia histórica ningún beneficio. Por el contrario, la conformación de 2 cámaras ha obedecido a mecanismos de exclusión de la mayoría de ecuatorianos, para que sea una élite la que se convierta en una especie de cámara de rechazo de las iniciativas que podrían resultar contrarias a los grupos de poder. En ese mismo sentido, se estableció la propuesta original de reforma, ya que se pusieron requisitos tan ridículos como exigir títulos de tercer nivel a los senadores, cuando en el Ecuador la educación superior aún es inalcanzable para la mayoría. Si bien estos elementos fueron rechazados por la Corte Constitucional porque se constituían en restricciones a los derechos de participación política de las y los ecuatorianos, es indicativo del verdadero motivo que se encuentra detrás de la reforma: impedir que ciertas iniciativas que afectan los intereses de los grupos económicos logren prosperar o al menos establecer muchas trabas
para que demoren su entrada en vigencia. Por otro lado, con la reforma se propone la reducción de los miembros de la Asamblea, situación que afectará la representatividad que tendrán los sectores de la sociedad en el órgano legislativo, situación que incluso es contraria a la última reforma del Código de la Democracia, cuando la mayoría de la Asamblea se pronunció por utilizar un método de asignación de escaños que favoreciera a las minorías. La consecuencia es que la mayoría de las provincias elegirá 1 o 2 asambleístas, por lo que es probable que eso impida que otros sectores de la sociedad logren ser representados en la Asamblea. Ese mismo resultado tendría la norma que propone que la elección de legisladores coincida con la segunda vuelta de la elección presidencial, con la finalidad de que esas candidaturas arrastren los votos de los partidos de las 2 organizaciones que estarían compitiendo. Además, la propuesta de elección de representantes y senadores va a eliminar la representación territorial, pues al menos en el caso de los senadores, al elegirse una sola lista nacional, implicará que la mayoría de candidatos electos pertenezcan a las ciudades más grandes. Todos estos elementos terminarán afectando el carácter representativo que debe tener el más alto poder en un Estado democrático. Además, la propuesta de reforma debilita las organizaciones políticas cuando se establece que en las elecciones de asambleístas no se presenten alternos, lo que producirá que en caso de ausencia de un legislador no se garantice la participación de un asambleísta que represente la misma línea política del principal, que fue el que obtuvo los votos para ocupar la curul. En ese sentido, la propuesta no contribuye a la democracia representativa y permitirá que partidos políticos con menor apoyo lleguen a la Asamblea. En cuanto a las inhabilidades, se establece una específica para el caso de legisladores, situación que no se justifica porque se establece una diferenciación en relación con el resto de autoridades electas. Además, de la manera en la que se encuentra redactada, la inhabilidad parecería que cualquier responsabilidad emitida por Contraloría, incluso si fuera una sanción económica pequeña, implicaría una inhabilidad de por vida para esa persona, lo cual sería inconstitucional por afectar el principio de igualdad con otras autoridades electas y una regresión de los derechos de participación al imponer una limitación absoluta para ser legislador. También existen otras disposiciones que vulneran la presunción de inocencia, como la suspensión del cargo de un legislador mientras dura un procedimiento sancionador en la Asamblea. Asimismo, es contrario a los derechos fundamentales el suspender los plazos de prescripción de las acciones penales, pues la inmunidad que tienen los legisladores es absoluta y solo afecta las expresiones que hagan en el ejercicio de los cargos, por lo que no impide que otras acciones continúen. Igual ocurre con las causales para enjuiciar políticamente al presidente, que pese a que hacen referencia al cometimiento de infracciones penales, no se requiere que exista sentencia ejecutorial. Respecto a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dicha reforma lo que busca es de nuevo politizar los procesos de selección de las altas dignidades del país. Además, se regresará al reparto de espacios de poder, que fue lo que ocurrió en el Consejo de Participación Transitorio, con los malos resultados que eso está produciendo en varias de esas instituciones. Si bien se habla de que existe un concurso público, los amarres se harán en la nominación de los candidatos, pues deja de ser un derecho de los ciudadanos el postularse a los altos cargos públicos, para convertirse en una nominación política en donde solo participarán quienes estén vinculados a las organizaciones políticas. El resultado es que no se escogerán a los mejores cuadros de los ecuatorianos. Por lo anterior, el proceso de selección establecido en la reforma es excluyente y solamente garantizará
el reparto entre las organizaciones políticas, con lo cual difícilmente existirá institucionalidad en el país. Por último, considero que se debería archivar este informe e iniciar nuevamente su análisis en una comisión ocasional que garantice la diversidad política que existe en la Asamblea y que la discusión se profundice en la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias, señora presidenta.